vamos a comunicarnos con el Señor por medio de la oración, para que Él abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y podamos asimilar su palabra. Amantísimo Señor, Dios nuestro, Dios amoroso, Dios de gloria. Gracias Señor, gracias por permitirnos, por darnos este honor Señor, de alabar y glorificar tu nombre. Señor bendito, gracias. Pedimos Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que a través de tu palabra Señor, podamos ver Señor tu voluntad, podamos entender Señor el plan que tenés para cada uno de nosotros Señor. Y que ya una vez Señor, entendido y razonado, lo apliquemos a nuestra vida, lo apliquemos a todo lo que hacemos, Señor. Porque todo lo que hacemos debe de ser para honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, la semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos cómo Pedro nos manda a vivir vidas. Una vida que pueda estar esperando la llegada, la llegada, o mejor dicho, la segunda venida de Cristo, o en otras palabras, como que se conoce, el fin. Es esa forma de vivir que no es nada fácil para ninguno de nosotros. Nunca usted va a escuchar a alguna persona, aun aquellas personas que aparentemente lo tienen todo, nunca va a decir esa persona que la vida es fácil. Es al contrario, es muy difícil. Y esta vida implica muchos sacrificios. Y para el cristiano es difícil esperar al fin porque hay que mantenerse en oración, en estudio y meditación de la palabra y el uso de aquellos dones que Dios le ha dado a usted, que aquellos dones que el Señor ha depositado en usted para administrarlos. No simplemente para que uno los guarde, los tenga ahí sin uso, sino que el Señor nos ha dado esos dones para que los empleemos. Hoy veremos que aparte de estos sacrificios, debemos estar preparados para algo más. Escuche bien esto. Mientras nosotros esperamos el fin, debemos de estar preparados, utilizar la oración, utilizar el estudio de las Escrituras, utilizar los dones, no mantenernos sentaditos tranquilos ahí, como dicen en inglés, como un couch potato, sino que en vez de utilizar esos dedos con el control remoto o con el teléfono, necesitamos ejercitar la lengua, nuestra mente, para compartir el evangelio con los demás. Pero hoy veremos que aparte de estos sacrificios debemos estar preparados para los sufrimientos. Necesitamos entender que nosotros estamos aquí en medio del sufrimiento. No dije para sufrir. Yo sé que estaban esperando que diga, estamos aquí para sufrir. No, estamos aquí. Y vamos de vez en cuando, no todo el tiempo, vamos a sufrir. Necesitamos estar preparados para eso. A nadie le gusta pensar en el sufrimiento. Yo me imagino que a usted ni a mí no me gusta pensar en el sufrimiento. Y me imagino que ni siquiera le gusta esperarlo. Nosotros tratamos por todos los medios de evitarlo. Y no solamente de evitarlo, también ignorarlo. Nadie quiere estar viviendo, y hay muchas personas que sí, que están, su mente, sus sentidos están concentrados, están enfocados en el sufrimiento. Es lo que se conoce como las personas que son masoquistas, que les gusta sufrir. Hay un poeta persa que vivió de entre 1210 y 1292. Su nombre es Saadi Shirazi. Y escribió este pensamiento que dice, la ganancia va de acuerdo al sufrimiento. Se lo voy a volver a repetir. La ganancia va de acuerdo al sufrimiento. En inglés, esta frase es traducida como no pain, no gain. ¿Sabe quién la acuñó también en inglés? Benjamin Franklin. Él fue el que sacó esta frase, la redujo a esto, no pain, no gain. Y muchos la utilizan, especialmente aquellos que practican el deporte, la utilizan mucho. Los fisicoculturistas la utilizan mucho. Están levantando aquellos hierros tan pesados
y sienten cómo les duele todo el cuerpo, pero están diciendo no pain, no gain. Si no sufro, no tengo ganancia. Todos los atletas la utilizan constantemente, pero la realidad es que todos experimentamos ese sufrimiento, pero de diferente manera, lo cual puede desanimarnos, ¿verdad? ¿No es así? Usted una vez, mire, cualquier persona que va al dentista sabe muy bien que no va a ser una cita lo mejor placentero. Y muchas veces yo sé de personas que optan simplemente por no ir al dentista para no pasar por ese sufrimiento de escuchar ese taladro, ese sonidito muy peculiar, muy definido aquí cerquita de nuestros oídos. Nadie lo quiere experimentar eso y se desaniman. Pero existe una realidad, el sufrimiento es inevitable, especialmente en la vida del cristiano. Como dice en inglés, you can take it to the bank. Usted puede asegurarse de que usted como cristiano va a experimentar el sufrimiento. Y hay por lo menos, escuche bien, cuatro cosas que nosotros debemos ver acerca del sufrimiento. Muchos que han experimentado estas situaciones del sufrimiento pueden entender lo que es. Si usted ha experimentado el sufrimiento en diferentes formas y usted entiende que otras personas van a pasar por esa misma situación, ¿qué es lo que quiere usted? Hacerle saber a esa persona acerca de este sufrimiento. Usted quiere apoyar a aquella persona. Muchos se desaniman, pero también aquellos que han pasado por ese sufrimiento buscan ayudar a estas personas. Lo más probable es que usted quiera apoyar a alguien, quiera darle una palabra de aliento, de apoyo a aquellos que están pasando estas situaciones. Y los apoyan ¿para qué? A no rendirse, a buscar fortaleza y motivación. En otras palabras, decirle también, no pain, no gain. Pero para muchos de nosotros que hemos experimentado el sufrimiento, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? ¿Cómo se supone que debemos pensar y responder al sufrimiento? ¿O cómo quiere el Señor que yo responda ante el sufrimiento? Estas son unas cuantas preguntas de lo que nosotros nos hacemos acerca del sufrimiento. Y como les dije anteriormente, hay cuatro cosas que vamos a ver en este pasaje para que debemos aprender sobre el sufrimiento, para ponerlas en práctica en nuestra vida y para no desanimarnos. Y últimamente, para hacer la voluntad del Señor. Pedro ya había pasado por muchas situaciones donde él sufrió, no solamente en la parte física, pero también en la espiritual y en la emocional. Y él podía ver de que todos estos hermanos a los cuales estaba escribiendo esta carta, que estaban en la dispersación en Asia Menor, si no ya no estaban pasando persecución, iban a comenzar a sufrir. Y él los quería preparar para que ellos cuando llegara el sufrimiento estuvieran preparados, valga la redundancia. Veamos estas cuatro realidades que el apóstol Pedro describe aquí con respecto al sufrimiento. Primeramente, el sufrimiento no es anormal en el cristiano. El sufrimiento no es anormal en el cristiano. Bueno, al fin, ¿qué nos está diciendo? Pensará usted. ¿No es más fácil decir el sufrimiento es normal en el cristiano? En realidad el apóstol Pedro no lo pone así. El apóstol Pedro hace una negación de la negación diciendo el sufrimiento no es anormal. Cuando pensamos en algo normal, ¿qué pensamos? Pensamos que es bueno, ¿verdad? Cuando usted de repente está, vamos a decir, ignorante de ciertas cosas y de repente le suceden y otra persona que ya ha pasado por ellas le dice, no te preocupes, eso es normal. Ya esa preocupación a usted se le quita. Por ejemplo, los adolescentes, los varones que ya entran en la etapa de la pubertad. Uno comienza a escucharle su voz y de repente le salen, como decimos en Honduras, unos gallitos. Que de repente empieza la voz a ponérsele ronca, pero de repente le sale una voz bien finita así.
Y hay muchos muchachos de que de repente se ponen preocupados. Bueno, ¿qué me está pasando? Tengo problemas con las cuerdas bucales. Y se van a su papá, donde su mamá, mira, me está sucediendo esto. ¿Y qué le dice la mamá al papá? No te preocupes, es algo normal. Ah, tranquilo entonces. Y ven que es algo normal, es algo bueno. Y muchas veces pensamos eso. Pero no es así con el sufrimiento. El sufrimiento no es en sí algo bueno. Al contrario, el sufrimiento no debería de existir en el ser humano. Pero desafortunadamente para nosotros eso es un fruto del pecado. Eso es lo que da, lo que da el pecado sobre nosotros. Ahora, debemos como cristianos entonces, con respecto a lo que el apóstol Pedro dice, aceptarlo en nuestras vidas. Porque es algo que eventualmente va a ocurrirnos. El sufrimiento va a suceder tarde o temprano en su vida como cristiano. Y escuche bien, muchas personas, si no la mayoría de las personas, también pasan por el sufrimiento, pero ellos lo encaran de una forma diferente, como debe de encararlo el cristiano. Veamos entonces lo que dice el versículo 12 del capítulo 4 de Primera Pedro. Dice el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjese bien lo que está diciendo el apóstol Pedro. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Aquí no está diciendo tómenlo naturalmente, simplemente dice no se sorprendan. La persona promedio busca por todas las formas, hermanos, de protegerse del sufrimiento. Todos buscamos eso. Buscamos una protección. Uno llega al extremo de buscar, escuche bien esto, qué irónico. Muchas personas buscan protección del sufrimiento en el Evangelio. Muchas personas lo hacen. Buscan a Cristo Jesús para protegerse de ese sufrimiento. No quieren sufrir más. Y eso es uno de los horrores. Escuche bien, lo hacen por esta razón. Porque muchos predicadores cometen el error de prometerles a los oyentes que rindiendo su vida a Cristo, sus problemas serán solucionados. Que de su sufrimiento va a ser quitado. Oiga, si a mí me dicen eso, yo rápidamente, esto me conviene a mí. Vamos al Evangelio, porque ahí nomás se quita todo el problema. Muchos piensan eso. Piensan que les prometen que sus problemas van a ser solucionados, que les irá bien en su trabajo, que les irá bien en sus relaciones personales, que la enfermedad va a ser erradicada de sus vidas. Muchos piensan eso. Y de repente comienzan a ver que es lo contrario. Que de repente se pierde el trabajo porque mis convicciones ya cambian. Que mi familia, que no es cristiana, cuando ven de que yo tengo un cambio, de que yo estoy sometiendo mi vida a Cristo, no, este ya no es de los nuestros. No, vos sos la oveja negra de la familia, le dicen. Es más, vos sos el que estás loco. Estás bien trastornado. Así lo tratan a uno de repente aquellos que son los primeros en recibir salvación dentro de la familia. Y hay otros también que de repente la salud se les viene abajo una vez recibiendo el Evangelio. Bueno, aquí hay algo malo. El pastor me prometió a través de su predicación de que al entregar mi vida a Cristo, todo va a cambiar, todo va a ser color de rosa, dicen. A unos va a ser tal vez color azul. Pero no es así. Ese es el error que muchas veces se comete. Las promesas erróneas de decirle, entregue su vida a Cristo y el Señor se va a encargar de todos sus problemas. Y no es así. Y esto no es un pensamiento nuevo. Este pensamiento viene de las edades antiguas. Job lo experimentó cuando Job estaba dentro de esa prueba, dentro de ese sufrimiento. Sus amigos llegaron y que le dijeron, mira, vos estás así por tu pecado. Arrepentite de tu pecado y ya vas a ver cómo el Señor te va a bendecir, te va a restaurar todo, te va a quitar todos tus problemas. ¿Y qué decía Job? Yo no he pecado, yo no he pecado. Esto no es producto del pecado porque yo no he ofendido al Señor. Y esa es la mentalidad que se tiene. Muchos piensan de esa forma.
Pero Pedro nos dice de una forma diferente que eso no es cierto. Nos dice que no nos sorprendamos cuando venga el sufrimiento, las cosas duras en nuestra vida. Como dicen por ahí, que no nos sorprendamos cuando nos llueve tupido. Eso nos está diciendo. Hey, no se extrañen. No tengan ningún temor, porque el cristiano no está exento del sufrimiento. Nos dice que no lo veamos como si fuera una maldición. No lo veamos así, dice. Pero lo interesante es que muchas personas creen esto. Muchas personas dicen, bueno, de repente le estoy siendo más fiel al Señor y es cuando más problemas tengo. Un momentito. ¿Será de que estoy en maldición por razón de mi familia, por razón de mi pasado? Muchos lo piensan así. Piensan que el sufrimiento, las cosas que están sucediendo en sus vidas es una maldición. Piensan que esto es el resultado de lo malo que han hecho. Y eso es debido por esa cosmovisión animista que tienen. Piensan que hay algo espiritual que los tiene a ellos encadenados. Y muchas veces estos maestros que les enseñan estas doctrinas erróneas, les enseñan también a decretar, a confesar, a reprender, a ordenar y hasta maldecir todas las cosas que están sucediendo en sus vidas. Dicen, reprendo ese espíritu de sufrimiento, ese espíritu de dolor, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu de negatividad, ese espíritu de maldad, etc. Entran en una forma de ver la vida, lo espiritual, lo más erróneo posible. Le están atribuyendo cosas, escuche bien, una identidad a cosas que no se les debe, bíblicamente no se les debe dar. Fíjense bien, lo que es el resultado de la carne ya le llaman espíritu. Porque digamos, si ellos están pasando una enfermedad, dice, este es espíritu de enfermedad. Si alguien está bien negativo con él, no, este es espíritu de negatividad. Este es espíritu de sufrimiento. Y hay que reprender ese espíritu. Pero nos está diciendo, no se extrañen. No comiencen a razonar de una forma diferente de lo que en realidad es. Pedro no nos enseña que hagamos eso, al contrario, nos manda a que no nos extrañemos si sufrimos. No se extrañe usted si está sufriendo. Pedro está diciendo que esto no afecte sus vidas espirituales. De ninguna manera lo debe afectar negativamente estas situaciones, porque el sufrimiento no es extraño, no es anormal para el cristiano. Ahora, ¿cuántos de ustedes se despertaron esta mañana? Vamos a ver qué maldición me va a venir asociando esta mañana. ¿Qué sufrimiento voy a enfrentar esta mañana? No está diciendo eso tampoco. ¿Verdad? ¿Qué maldición estará acechándome por ahí? Vamos a ver. El problema es que, no el problema, sino que lo interesante es que ni usted ni yo pensamos en el sufrimiento. Usted no se levantó esta mañana pensando en eso. Usted se levantó pensando en estar aquí, en prepararse para estar aquí con nosotros, para alabar al Señor, para recibir de su palabra, para tener comunión entre los hermanos. Eso es lo que nos levantamos pensando. Y se lo vuelvo a repetir, de la misma forma que lo dice el apóstol Pedro, el sufrimiento no es anormal. Pero tenemos que vivirlo sin temor a que llegue. Usted no puede vivir con temor del sufrimiento. Porque para el cristiano, escuche bien, razone bien esto, hermanos. Porque para el cristiano ningún sufrimiento controla la vida. Ningún sufrimiento debe controlar su vida, hermanos. Ninguno. No hay nada en este mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, dice. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No hay nada que nos puede quitar del amor del Señor. Entonces, no hay ningún tipo de sufrimiento que puede controlar nuestra vida. Ahora, si usted, no sé, disfruta el sufrimiento, ya es lo que se le llama un masoquista. Y Pedro nos llama a entender que es algo normal y que al contrario, escuche bien, al contrario, el sufrimiento nos debe causar regocijo. El sufrimiento nos debe causar regocijo. Muy diferente, escuche bien, esto es muy diferente de decir, debemos disfrutar el sufrimiento. Mire lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13, si no, dice, en vez de que sorprendernos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice, si no, gozaos, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En realidad esto parece una locura, ¿verdad? Decir, bueno, me voy a gozar por el sufrimiento. No, es que el sufrimiento entonces está diciendo algo. Significa que nuestra lealtad a Cristo muchas veces provocará sufrimiento en nuestras vidas. Escuche bien, si usted está sufriendo, no se extrañe, al contrario, gócese porque eso está diciendo de que usted está siéndole fiel al Señor y por esa razón es que viene el sufrimiento. Eso nos dice que hay una relación entre nuestra vida y la vida de Cristo. Hay algo que estamos compartiendo Cristo y yo, Cristo y usted. No es exactamente lo que hicieron los discípulos cuando ellos fueron en el día de Pentecostés, que Pedro predicó la palabra y después de eso andaban predicando, entraron al templo a predicar, fueron apresados, fueron llevados enfrente de lo que es los líderes religiosos. ¿Y qué les dijeron ellos? No los apresaron y los azotaron para que no siguieran predicando la palabra del Señor. Vean lo que dice Hechos 5 del 40 al 42, lo tenemos en la pantalla. Hechos 5 del 40 al 42 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ya me imagino cómo fue esta deliberación que tuvieron los miembros del Sanedrín. Démosles una calentadita a estos, que no se les pase la mano, y después los soltamos. Ya con eso van a quedar asustados y no vuelven a predicar de este. Pero aparte nos vamos a asegurar de decirles que no vuelvan a predicar. ¿Y qué dice el 41? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No salieron asustados, no salieron con temor, dice al contrario, salieron gozosos por haberlos tenido dignos. Y todos los días, dicen, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y usted seguirá pensando, esto es masoquismo. ¿Quién puede disfrutar el sufrimiento? Pero lo vuelvo a decir, no es disfrutar el sufrimiento, sino que usted debe de gozarse cuando usted sufre por causa de Cristo. Si usted está pensando así, está en lo correcto. Nadie debería disfrutar el sufrimiento, pero no nos dice que disfrutemos el sufrimiento. Lo que Pedro dice que es que debemos sentirnos gozosos cuando sufrimos, porque es por culpa del Señor Jesucristo. Si usted está sufriendo, no se eche la culpa a usted. Bueno, si usted está sufriendo porque está haciendo algo correcto para el Señor. Ahora, si usted se va de pachanga por ahí y después saliendo de la pachanga lo agarra la policía, lo arresta y dice, no, estoy sufriendo, pero es por el Señor. No estamos hablando de eso. Cuando usted se somete a la voluntad del Señor y usted sufre por hacer la voluntad del Señor, entonces usted siéntase gozoso. Si usted sufre por desobediente, entonces dele gracias al Señor también de que está sufriendo, porque así usted puede volver a los caminos del Señor y serle fiel. Ahora, Pedro no nos dice que disfrutemos el sufrimiento
¿correcto? Estamos ahí de acuerdo. Pero Él nos dice que todo cristiano que sufre por causa del Evangelio sabe lo que le espera al final del sufrimiento. Usted y yo sabemos, si usted ha depositado su fe, su esperanza en Cristo, sabe muy bien que después del sufrimiento viene lo bueno. No como dicen ahí que dice, después del gustazo viene el trancazo. Aquí es al revés. Después del trancazo para el cristiano viene el gustazo, porque en la eternidad, ahí el sufrimiento no tiene nada que ver con nuestra vida. Nos regocijamos ahora porque miren lo que dice el versículo 13. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Y cuándo va a ser la revelación de la gloria de Cristo? Cuando venga entre las nubes, con poder y gloria. Ya ahí no va a venir como el Cordero de Dios que va a dar su vida manso. Ahí va a venir como el Rey que viene a gobernar, a juzgar a todos. Y hay de aquellos que no estén sellados con el Espíritu del Señor. Porque eso sí, ahí sí les va a llover, como dicen por ahí, les va a ir como en feria. Hoy estamos sufriendo por la causa de Cristo, pero un día regresará Él y revelará toda su gloria. Y escuche bien esto es lo precioso, hermanos, que cuando Él revele su gloria, nosotros vamos a estar allí, iluminados con esa misma gloria que Él tiene, porque nosotros pertenecemos ya a Él. Vamos a gobernar con Él, vamos a tener ese puesto de eminencia con Él. Y eso solo está reservado para aquellos que han rendido su vida a Cristo Jesús. Esa es la razón por que también nos regocijamos ahora. Pero también el sufrimiento revela, escuche bien, cuando usted sufre por causa del Señor, eso está diciendo que ese sufrimiento revela la presencia de Dios en usted, la presencia de Dios en el cristiano. El versículo 14 al 16 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Bendecidos. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué dice Efesios 1:13? Habiendo creído en la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Quién mora en usted? El Espíritu de Dios. Eso quiere decir entonces que Él es nuestro sello, nunca nos deja. Sin embargo, nuestra responsabilidad es que escucharlo y obedecerle a través de su palabra. Y eso significa que vamos a sufrir, pero eso también va a decir de que nosotros estamos reflejando quién vive en nosotros, quién está dentro de nosotros, quién es el que guía nuestras vidas, quién es el que guía nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones. Eso es lo que representa el sufrimiento. La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa. Reposa, dice, escuche bien, descansa sobre vosotros. Y cuando usted llega de un día cansado, agitado, llega a su hogar, ¿cómo se siente usted? Cuando de repente llega y ve un sillón cómodo y se sienta. ¿Cuál es su estado en ese momento? De relajamiento, está contento, está gozoso porque está reposando, descansando. Y esa es la unión que hay entre el Espíritu Santo de Dios y nosotros, de reposo, de descanso. Cuando uno está trabajando, lo menos que uno está experimentando es reposo, es agitación. Pero cuando uno está con la presencia, en la presencia del Señor,
hay reposo, hay descanso. No importa si hay sufrimiento alrededor nuestro. Hacer lo correcto ante los ojos de Dios siempre traerá consecuencias en nuestras vidas. Eso es innegable. Ya pueden ser consecuencias, escuche bien, que nos den, que nos causen dolor, pero también nos van a causar gozo. Cuando usted ignora, mejor dicho, cuando usted respeta las leyes, usted puede sufrir. Cuando usted ignora esas leyes, cuando está en contra de la ley perfecta de Dios, usted también está exento a sufrir. Cuando usted no hace fraude cuando se reportan los impuestos, a pensar de que eso implica que usted va a tener que pagar más dinero, el Señor también ahí está siendo reflejado. Aun cuando trabajar con una buena actitud ante el jefe, que en realidad no pasa o le causa una úlcera el escuchar simplemente la palabra evangelio, aún así el Señor es reflejado. Cuando usted tiene que estar sujeto a ese jefe que no soporta el cristianismo, no soporta el Espíritu del Señor. Emplear un nivel de respeto y amor ante su cónyuge, a pesar de que no sea la persona, de acuerdo a usted, la persona ideal para usted, aún así, cuando usted da honra a ese matrimonio, el Señor está siendo reflejado ahí. Ninguna relación va a ser una relación que todo el tiempo va a estar llena de gozo, va a haber sufrimiento, pero cuando uno es fiel al Señor, el Señor se refleja en esa relación. Puede ser de que usted está viviendo en medio de personas que no tienen ningún respeto, ningún valor por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Pero su fidelidad al Señor está reflejando quién vive en usted. Y no hay cosa más grande que al Señor le dé gusto cuando sus hijos son fieles y reflejan su imagen ante los demás. El Señor se goza en eso. Por eso el sufrimiento revela la presencia de Dios en el cristiano. Y eso puede ser más doloroso para nosotros porque nuestro orgullo pide que se nos haga justicia ante toda humillación. ¿No es así? Vea, en estos días, usted puede ver en todas las redes sociales, en todos los medios, cómo se está hablando con respecto de la inmigración. Cómo este país está siendo polarizado por este asunto. Y todos nosotros, todos aquellos que vivimos aquí, que no somos nativos de aquí, de una u otra forma estamos sufriendo toda esta polarización. Pero muchas veces pedimos justicia, una justicia que venga del ser humano. Pero ¿sabe una cosa? Ese sufrimiento, esa injusticia de la cual nosotros estamos siendo víctimas, eso glorifica a Dios. Cuando usted se somete a la voluntad del Señor, eso glorifica al Señor. ¿Sabe qué no glorifica al Señor? Cuando el cristiano de repente comienza a protestar, comienza a hacer protestas que en realidad no están reflejando la voluntad del Señor. Eso no glorifica al Señor. Cuando oímos juicio, pensamos en castigo nosotros. ¿No es así? Cuando usted escucha un juicio, piensa en castigo. Cuando está viendo la injusticia, usted dice, esto necesita ser corregido. Esto necesita llevarse a juicio. Eso puede ser más doloroso para nosotros. Escuche bien esto. Necesitamos entender que el sufrimiento en nuestra vida tiene otro propósito. El sufrimiento en nuestra vida tiene otro propósito muy diferente. Y es que el sufrimiento tiene el propósito de purificar al cristiano. El sufrimiento tiene el propósito de purificar al cristiano.
Aquellos a quienes el Señor ha escogido y honrado con su salvación deben prepararse para una vida agitada, laboriosa y difícil. Eso está muy al contrario de lo que otros predicadores dicen, ¿verdad? La vida con el Señor va a ser de paz. No. Le estoy diciendo yo de que la palabra del Señor dice que debemos de prepararnos para tener una vida agitada, de mucho trabajo, de muchas dificultades, una vida llena de diversas clases de males. Esa es la realidad del cristiano. Y nuestro Padre Celestial tiene el propósito, a través del sufrimiento, de purificar nuestras vidas, de purificar a cada uno de sus hijos. Ese es el propósito del sufrimiento en el cristiano. Vea lo que dice los versículos del 17 al 18. Dice el 17 y el 18, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Escuche bien, el juicio de Dios va a comenzar por su propia casa, dice. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En otras palabras, hermano, prepárese. Yo sé que muchos hemos sufrido ya. Muchos tenemos ya un conocimiento del sufrimiento por causa del Evangelio, por causa del Señor. Y somos llamados a ese. Aquellos a quienes el Señor ha escogido y honrado con su salvación, deben prepararse para esa vida. Usted y yo debemos estar preparados para esa vida. Necesitamos estar preparados para el sufrimiento. No de una forma masoquista, pero de una forma que estemos preparados espiritualmente, emocionalmente, para llevar a cabo la voluntad del Señor. Cuando oímos juicio pensamos en ese castigo, pero como cristianos sabemos que no seremos castigados por nuestra injusticia. ¿Por qué? Porque en Cristo usted y yo hemos sido justificados. El Señor ha pagado por nuestro pecado. Así es que este juicio no es para que nosotros paguemos por nuestras iniquidades, porque Cristo ya pagó por eso. Lo que está diciendo el apóstol Pedro dice que ahora estamos revestidos con la justicia de Cristo, vamos a sufrir, pero eso va a ser todo lo que nosotros vamos a recibir con respecto a nuestros pecados. No es que nosotros estamos pagando por nuestros pecados, pero ya que estamos en este cuerpo carnal, no estamos exentos del sufrimiento, porque estamos en este cuerpo. Eso no sería nada justo, porque el Señor vino, se encarnó y sufrió. Y si nosotros somos un reflejo de Cristo, nosotros vamos a sufrir lo mismo que Él sufrió. Claro que recuerdan lo que dije el mensaje pasado. Nosotros no vamos a morir por nuestros pecados porque Cristo ya pagó por ese pecado. Pero ese sufrimiento tenemos que llevarnos porque necesitamos ser purificados. Nuestra vida tiene que ser purificada para darle honra y gloria a Dios. Y una vez que nosotros somos purificados, estamos revestidos con esa justicia de Cristo, pero tenemos también un propósito para eso. Mire lo que dice Malaquías 3, del 2 al 3. Malaquías 3, del 2 al 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Déjeme decirle algo, usted y yo somos el oro y la plata del Señor. Eso. Yo recuerdo que tuve un amigo de que era joyero, y cuando le llevaban piezas de oro para que él formara tal vez una joya de oro. Y yo recuerdo que lo que él hacía es que agarraba lo que se le llama un soplete,
era, era una boquilla que tira fuego, pero un fuego a alta temperatura, y ponía todas las alhajas que le daban a él para que formara otra joya, las ponía en un recipiente y aplicaba el fuego al oro. ¿Y qué sucedía? Todo ese oro se iba derritiendo, y a medida que iba derritiéndose el oro, se iba haciendo una capa de impurezas en la parte de arriba, en la superficie. Y él, con el tiempo, ya una vez que estaba todo derretido, que estaba bien líquido, él apartaba toda esa impureza para que quedara un oro exactamente de 18 quilates. Un oro casi puro, porque el oro más puro es de 24. Pero él decía, con tal de que yo pueda sacar un oro de 18 quilates, ya con eso le he sacado la mayoría de las impurezas. Pero el Señor hace esto. A través del sufrimiento, Él nos purifica, nos quita todas las impurezas hasta hacernos el oro más puro que puede haber, que es de 24 quilates. Eso es lo que hace el Señor, quita todas nuestras impurezas con el sufrimiento. Usted y yo somos la plata del Señor, y Él hace con nuestras vidas eso. Pero escuche bien, eso es lo que hace con el cristiano. ¿Por qué nos purifica? ¿Por qué nos quita todas nuestras impurezas? Porque en el momento que usted entre en la presencia del Señor, recuerde, nada impuro puede estar en la presencia del Señor. Para que nosotros estemos en su presencia, debemos estar completamente puros. Y nuestra vida debe de ser purificada. Recuerde, nosotros entramos a su presencia. ¿Por qué? Para servirle. Y eso es lo que hacemos nosotros. Una vez que usted ha sido purificado a través del sufrimiento, usted está siendo apto para servirle al Señor y llevar a cabo su voluntad. Eso es lo que el Señor está haciendo con su vida y con la mía. El sufrimiento es un instrumento en las manos del Señor que sirve para llevar a cabo la voluntad de purificarnos. Y así nosotros estar aptos para servirle. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con todo esto, hermanos? ¿Qué hacemos con esto que tal vez para muchos sea algo desesperanzador? Que dice, yo no quiero sufrir, yo he sufrido toda mi vida. Yo he pasado penas, he pasado necesidades, he pasado golpes. Déjeme decirle una cosa. Si antes del Señor usted ha sufrido y usted ha sentido soledad, ha sentido dolor, ese sufrimiento, déjeme decirle que no tiene ningún propósito para su vida. Pero en Cristo, el sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento produce gozo en el cristiano. Cada uno de nosotros debe de responder con gozo ante el sufrimiento. Por eso es la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Escuche bien, si usted está sufriendo por el Señor, simplemente ponga todas esas cargas, ponga todo ese dolor, ponga toda esa ansiedad en el Señor. Encomiéndenselo a Él, que Él es nuestro Creador. Hay dos palabras claves aquí acerca de Dios. Dice que Él es fiel Creador. Dios es nuestro Creador. Él es Dios soberano, el que creó el cielo y la tierra. Él es todopoderoso, lo puede todo. Él es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Y Él está involucrado en todo lo que sucede en su vida. Dios también es fiel. Y eso significa que como Padre que es de nosotros, Él conoce bien nuestras necesidades. Él conoce nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Entonces, si Él es el Dios creador y Padre fiel, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser la misma
con o sin sufrimiento. Nuestra actitud no debe de cambiar ante las circunstancias de este mundo. Tal vez sea persecución, especialmente la que estamos sufriendo en estos días. Quizás una enfermedad. Quizás una enfermedad. Tal vez son problemas financieros. Que eso no es nada extraño en estos días. O tal vez sea el sufrimiento de alguna relación que usted tiene, ya sea con un familiar, con amigos, con cónyuge. Cada vez que nosotros sufrimos por alguna razón, queremos saber por qué. ¿Cuál es el propósito del sufrimiento que hay en mi vida? ¿Cómo se supone que debo pensar y responder a ese sufrimiento yo? Pero lo más importante, ¿cómo quiere el Señor que usted y yo respondamos a eso? El deseo de Dios es que experimentemos su presencia en nosotros cuando estamos en medio del sufrimiento. Que recordemos sus promesas en las Escrituras y que sigamos con la misión que Él nos ha encomendado. Esa debe de ser nuestra actitud. Esa debe de ser su actitud y mi actitud ante el sufrimiento. Quiero terminar con esta cita de Charles Spurgeon. Vea lo que dice: el agua fría de la persecución es lanzada con frecuencia a la cara de la iglesia para que vuelva en sí cuando está desmayándose de indolencia y orgullo. El sufrimiento nos despierta. Usted está durmiendo. ¿Qué sucede cuando alguien de repente le tira agua fría en su cara? Inmediatamente se despierta. Y es lo que produce el sufrimiento en el cristiano. Nos despierta para que podamos ver la voluntad del Señor. Ahora yo quiero decirle, es muy probable, sino que seguro, de que usted está sufriendo por alguna otra razón. Tiene el temor de algo que pueda suceder en su vida. Tiene inseguridad. Tiene dolor. Y sí. Pero todas estas cosas, lo que debe de hacer es provocar una pregunta en nosotros. Señor, ¿cómo puedo gozarme a través de esta situación? ¿Cómo puedo yo reflejar tu imagen a través de esta situación? ¿Cómo puede ser tu nombre glorificado a través de esta situación? Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Y que ahí donde están sentados, parados, perdón, en oración, usted pueda decirle al Señor, pueda depositar todas esas cargas, todo ese dolor, toda esa incertidumbre, todo ese temor, para que así usted pueda gozarse en Él y pueda llevar a cabo esa misión que el Señor ha depositado en usted.